de la Biblia. Bienvenidos, una vez más nos encontramos aquí en Cristovisión en su programa El Mundo de la Biblia. Y queremos hablar un tema fascinante que sé que a todos nos interesa y nos llama la atención. Lo que celebramos la semana anterior, Santos, 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos, y al día siguiente, el 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. Es una experiencia fascinante y la queremos leer a la luz de la palabra, como es la característica de nuestro programa. Para ello he invitado a una persona que colabora bastante en los medios de comunicación, que estudia conmigo en el Instituto Bíblico y que quiere esta noche compartir su experiencia. Norma, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, padre, es un gusto estar con ustedes. Cuéntanos un poco, Norma, ¿estás estudiando Biblia? ¿Qué semestre? ¿Cómo es esto? Bueno, ya estoy culminando, ya estoy en la etapa final, ya estoy como cocinando el trabajo de grado y ya feliz de terminar esta oportunidad de vida. Pero además de ciencias bíblicas, eres una persona dedicada a la familia. ¿Podemos conocer un poco de esa historia personal tan interesante? Claro que sí, padre. Bueno, aparte de hacer ciencias bíblicas, estoy vinculada también en la parte de comunidad. Trabajo dentro de comunidad, especialmente con los jóvenes y niños. Y pues también como ama de casa, tengo mi hogar y lo administro. Qué bien. Entonces, con ella, con ese perfil de profesional en ciencias bíblicas, ya en sus últimos momentos, de experiencia de comunidad con jóvenes, básicamente, ¿no? Sí, sí. Experiencia con jóvenes y una excelente madre de 3 hijos. Así es, padre. Y queremos hablar de todos los santos. El 1 de noviembre, así inaugurábamos este mes tan bello que el Señor nos regala, el mes de noviembre, el mes que se inaugura con la fiesta de todos los santos. ¿Algún santo en especial, Norma? Pues a mí me encantan muchos, padre, pero quizás por la misma cercanía que tengo con Instituto Bíblico San Juan Eudes. San Juan Eudes. Un hombre que entendió lo que tenía que hacer y vivió el Evangelio y lo transmitió, y eso hizo que se formara pues la comunidad eudista. ¿Qué es santidad en el Evangelio? ¿Por qué no nos hacemos esa gran pregunta? ¿La Biblia qué entiende por santidad? ¿Cuál es el proyecto que Jesús coloca? Que es un proyecto para todos nosotros. Todos los que somos bautizados estamos llamados a ser santos. Eso no es una opción de algunos, es una decisión de todos. ¿Qué es santidad? Bueno, yo diría que santidad tiene que ver con que desde la fe podamos dejar traslucir esa luz de Cristo, ese evangelio que Él nos enseña. Porque ahí se empieza a vivir lo que es la santidad. Y además porque es un proceso. Lo que pasa es que nosotros lo que pensamos muchas veces es que no nos corresponde a nosotros, sino que es para los religiosos y religiosas. Y siempre pensamos, no es para ellos. Yo como Sí. que soy tan pecador, tan imperfecto, tan lleno de defectos, eso es para... No, el santo que está hoy reconocido y que cada uno de nosotros tenemos nuestro elenco de santos, pues ellos, como nosotros, en la vida estaban dedicados a ser fieles al bautismo, al propio bautismo. Es el mayor compromiso. Y hoy son reconocidos. Pero ¿saben que no se pensó la fiesta de todos los santos exclusivamente en ellos, en los que hoy son reconocidos por todos, que se llama la santidad pública, por darle un nombre? Desde el siglo I tenemos santos. El primero, para no ir muy lejos, Esteban. Y el último, el que vamos a canonizar muy pronto, que siempre se hace la experiencia, han hecho el mismo ejercicio, ser fieles al bautismo. Pero no se pensó en ellos únicamente, se pensó en todos los que han muerto y han dejado una semilla de santidad en medio de nosotros. ¿Pudiéramos recordar a alguien, Norma? A ver, santos así de esta característica que no están todavía en los altares como se dice comúnmente. Yo diría, padre, que yo no tengo así como un santo específico, pero yo diría que son todos aquellos hombres y mujeres que han entregado su vida, que han trabajado entre comunidades indígenas, que han trabajado con personas en grado de vulnerabilidad. Son todas estas personas que dedican su vida en medio de circunstancias difíciles. Entonces, para mí, esos son santos de hoy, que aunque no están en el altar, son reconocibles dentro de nuestra iglesia. Y no vayamos muy lejos, Norma. En cada casa, en nuestra propia familia, hay una persona, por lo menos una,
que tiene el rótulo de santo. Y es la madre, nuestra madre. Ella es Eso una es santa. cierto. ¿Y quién no lo ha dicho? Y no es un honor, no es un elogio, es un reconocimiento. De pronto, nunca va a estar en un altar diciendo, nuestra madre es una santa como la presenta la iglesia, pero es una santa. Esos son los santos que celebrábamos el 1 de noviembre. Los conocidos, los públicos y todo este millar en 20 siglos que llevamos de iglesia, que están siendo fieles al bautismo y llamamos santos. Pero al día siguiente, 2 de noviembre, mira la iglesia como es de interesante y su pedagogía es muy importante para nosotros. No solo nos deja pensando en los santos, sino nos deja pensando en una realidad que ella llama a la iglesia la conmemoración de los fieles difuntos. Entonces pensemos qué significa la conmemoración de los fieles difuntos. Orar por nuestros difuntos, sí, pero no por ellos, así como el Día de Todos los Santos no es por los santos reconocidos, por tantos santos que caminaron con nosotros. Los fieles difuntos es por todos los santos, los de mi hogar, los de tu hogar, los de mi familia, los de tu familia, y todos los de la iglesia, que por 20 siglos han sido fieles al proyecto de Dios y hoy están participando, lo decimos en la fe, de la Pascua eterna. ¿Qué son los fieles difuntos, Norma? Como usted lo dice, padre, son aquellas personas que han vivido como lo decía anteriormente, el bautismo, que han sido testimonio, que han llevado una vida en justicia, en rectitud, y que eso los hace merecedores de ese reconocimiento. Y esta fiesta, esta conmemoración del 2 de noviembre, también es una conmemoración de universalidad. A veces uno se concentra en su difunto, ¿no? Entonces, yo Sí. quiero que nombren a mi padre y solo mi padre, y me molesta si nombran a otra persona porque como que se divide la oración. Entonces, como que llega al cielo como que media oración para mi papá y media oración para tu papá. No, esa no es la finalidad. La finalidad es la universalidad y la generosidad. Hasta en la oración tenemos que ser generosos. No es mi padre únicamente, es todos los difuntos. La de todos, es la oportunidad de orar hasta por los que uno no conoce. Lo que pasa es que uno como tiende a ser como muy de la casa, pero sí es la oportunidad de orar y poder elevar una oración por ellos y poderlos mantener todavía presentes en la memoria. Y qué bueno decir esto, y por eso la iglesia pues es madre y maestra, ha dicho el Papa, y nos enseña. Pues yo quisiera que solamente se nombrara a mi familiar fallecido, pero eso sí será iglesia, eso será fraternidad, eso será comunidad. Yo que ore por mi difunto y allá ellos sí oran por los de ellos, pero que no lo mezclen con el mío porque el mío como que le quitan valor. No, la iglesia enseña la universalidad de la oración hoy, el 2 de noviembre, por todos los fieles difuntos. Como dijo Norma, los nuestros conocidos, los no conocidos. Y yo siempre hago una mención por los que mueren y nadie sabe. ¿Cuánta gente sale de su casa y nunca regresa? Y pensamos siempre en la esperanza de nosotros que algo le pasó, pero nos da dolor pensar que falleció. Entonces no se hace oración por él. Hoy en la fiesta de los difuntos que se celebra la iglesia, digo hoy en un presente, no hoy en esta noche porque hoy es martes, eso se celebró el viernes, la fiesta de la conmemoración de todos los difuntos. Oremos por ellos, sin emitir juicios, porque también tenemos esa dificultad. Así como queremos que mis difuntos sean exclusiva, queremos emitir juicios a priori. Este como que se ganó el cielo, este lo perdió. Y creo que no es así de fácil. No, y no se debe porque en última no somos quienes juzgamos, esa tarea le corresponde a Dios. Entonces hay un texto maravilloso. Sabiduría, capítulo 3. Ahí sí que nos va a presentar, y lo hemos querido traer esta noche, porque hemos descubierto que ahí están como las dos dinámicas. Lo que piensa Dios de la muerte, lo que piensan los seres humanos de la muerte. Capítulo 3 de Sabiduría, para hablar en esta noche de la conmemoración de los fieles difuntos, es decir, de la realidad de la muerte. Pero quitémosle imaginarios a la muerte. ¿Con qué imaginario la gente asocia a la muerte? Padre, yo creo que hay bastantes imaginarios frente a la muerte, pero así como abuelo pájaro, el primer imaginario, el miedo que se tiene a morir. Es el miedo tremendo de soltarnos de esta vida. Entonces nos montamos en la idea de que después de esto va a pasar el juicio y va a haber la condenación. Entonces es ese miedo que se tiene. Bueno, eso es un imaginario, es decir, no tiene un sustento real. Hay otro imaginario, lo cuento porque me pasó a mí,
A mí me decían de pequeño que la gente se moría y de pronto se podía despertar y entonces se levantaba la caja del féretro, la tapa del féretro. Bueno, eso era una cosa terrible. Yo por eso casi nunca iba a las exequias. En esa época que yo les estoy hablando, eso se celebraba las exequias en la misma casa casi. Entonces eso era tenebroso y se oían cosas y se hacían chistecitos sobre la muerte y toda la noche era uno ahí sufriendo y si moría un vecino, toda la semana estaba uno ahí en esa intranquilidad, en ese temor. Entonces eso es imaginario. No vamos a pensar que un muerto va a abrir la tapa de la caja mortuoria y se va a levantar. No, pero lo piensa. Cierto que la televisión lo hace, cierto que el cine lo hace y muestra. Entonces cuando quieren mostrar una escena de que una persona viene como de la muerte, entonces muestran ahí el cajón y se escucha un ruido. Uy, no, Dios mío, de eso mejor no hablemos esta noche porque nos quita el sueño. ¿Habrá otro imaginario? Quizás como castigo. Castigo, ¿no? Se ve castigo y también la muerte ha adquirido pues una connotación de angustia porque a veces la muerte significa separación de un ser querido. Entonces nadie quiere que se muera el papá, nadie quiere que se muera un hijo, nadie quiere que se muera un familiar, un amigo. Entonces lo que hace la gente es huirle a la muerte. Entonces es otra de las razones por cual la muerte tiene mala fama. Queremos que la muerte llegue al vecino, que todavía la casa que nuestra, por aquí no toque. Espere, ¿no? Que espere, que salte, ¿no? Si viene en esta línea, de aquí el vecino, aquí está mi casa, aquí está el siguiente. No, que dé un saltico y que después vuelva. Por eso, por el temor, y es lo natural, es el miedo a lo desconocido. Así es. Tampoco nos dejemos como sorprender. Hay gente que habla como de tanta propiedad, es que después de la muerte hay esto, y se lo creemos y quedamos ahí como que pasmados y decimos, no es así. Son acciones propias de nuestra época. Pero bueno, estamos hoy en el mundo de la Biblia hablando de la conmemoración de los fieles difuntos según sabiduría. Les invito a la siguiente pausa y más adelante continuamos con ustedes. Aquí siempre con ustedes en el mundo de la Biblia y hoy leyendo el capítulo 3 de la sabiduría, un libro muy interesante, un libro fascinante que tal vez hace parte de los últimos libros que entraron al Antiguo Testamento en el canon de esta época. Se escribió 70, 80, pongámosle 100 años antes de Jesús. Muy importante porque tiene lenguaje helenista. ¿Qué eran los helenistas? Es la filosofía griega, es el mundo griego. En esa época, a partir del siglo VI antes de Jesús, los griegos dieron un salto muy importante y es pasar de la opinión a la razón. Empezaron a dar conceptos. La opinión es lo que podemos decir todos y acertar o no acertar, de acuerdo al tema que nos pregunten. Pero razonar es dar un argumento. Y ellos fueron los filósofos, los griegos. Nosotros nos consideramos hijos de los filósofos. Somos conceptuales del mundo occidental. Entonces, este texto de sabiduría nace en ese entorno, en ese concepto, en ese contexto. Por eso es muy distinto a los demás libros del Antiguo Testamento y muy interesante. Y antes de la pausa estábamos diciendo, los imaginarios, nadie nos ha contado, nadie ha ido y lo han devuelto, después de muerto y lo han devuelto. Hay gente que da por hecho y lo habla con una propiedad, es su estilo. Pero no pensemos que es a la muerte. Entonces es como transcurrir, a veces dicen, eso es como un camino largo, como un camino poco oscuro, como que al final se ve algo de claridad, como que alguien allá lo está esperando. No, nadie nos ha contado esa realidad. De hecho, Padre, en Sabiduría 2, si miramos nuestro texto, hay un versículo, el versículo 1 dice, y a nadie consta que haya vuelto de la tumba. A nadie nos consta y nadie ha regresado a la tumba. Nadie. Va tan interesante porque hay gente que yo he escuchado, lo digo porque me lo han confesado y me lo han contado a mí, Padre, es que a mí me devolvieron. Dios me tenía para algo y me devolvió. Digo, increíble. Increíble que Dios te devuelva, ¿no? Eso no, como que... Sí, Padre, créame, yo te creo, pero nadie ha regresado. Mira que la palabra no se puede contradecir. 2.1, ¿dónde está diciendo? 2.1 de sabiduría. ¿Por qué no lo subraya? Subrayemos lo que es muy interesante, porque piensa distinto a lo que nosotros pensamos. Nosotros hablamos por imaginación y a veces hablamos porque alguien lo dice y como lo dicen varias, lo damos por hecho. A este lo devolvieron, él regresó, Dios como que lo mandó porque tenía una misión especial. No, son maneras de hablar.
pero la muerte es algo más allá. Y queremos confrontar lo que piensa el ser humano y lo que piensa Dios. Por eso hemos escogido este texto del capítulo 3 de Sabiduría. Entremos al texto, que es lo que más nos gusta, ¿no? Está bien, Padre. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios, y ningún tormento los afectará. Bien, qué interesante. El autor quiere hacer este paralelo. ¿Qué piensa Dios, si se permitiera la expresión? ¿Qué piensa Dios de la muerte y qué piensa el hombre de la muerte? Y es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. Nosotros, siempre que hablemos de la muerte del ser humano, cualquiera que él sea, el ser humano, siempre que hable de la muerte, habla en aproximación. Nunca tenemos certeza. Lo único cierto es que vamos a morir, pero no es fruto de una falta, ni de una falla, ni nada, sino es fruto de la creaturalidad. Somos creados por Dios, es decir, finito. Eso lo dice muy bien el texto del Génesis. Así es, Padre, y uno debiera ser consciente de esa realidad, de la muerte, que la realidad hace parte, la muerte hace parte desde el mismo momento que nacemos. La vida y la muerte van de la mano, y cada vez que va transformando el ser humano su vida, cada vez que va avanzando, también se va muriendo. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso y siempre creemos que la vida va a ser eterna y que nunca nos vamos a morir y que nunca va a pasar, pero y somos muy poco conscientes de ese momento y no nos preparamos tampoco para eso. Y no nos preparamos por estos imaginarios que decíamos, ¿no? Porque uy, no, debe ser terrible y debe ser asustador. Y mejor no hablemos de eso. Y mejor no han hablado de eso. Y a mí me han contado que eso es muy grave. Entonces, no, mira, para Dios, el que muere está en las manos de los justos. Para Él, versículo 1 del capítulo 3 de Sabiduría. Y para ustedes, los invito a todos nuestros cristovidentes que marquen el número que aparece a continuación en pantalla y hablen con nosotros. Estamos hoy hablando del capítulo 3 de Sabiduría, el tema fundamental, que nadie se puede excluir. Puede que no lo hablemos, pero no, con eso se niega su realidad. La vida, la muerte y la experiencia de la vida. La muerte y la experiencia de la vida. Recordando la conmemoración de los fieles difuntos. Marquen ya y entramos en este diálogo. Entonces, para Dios, versículo 1, capítulo 3, la vida de los justos está en sus manos. ¿Se imaginan eso? Eso es un poema de amor. Qué bello que mi vida está en las manos de Dios. Qué hermoso sentirlo y vivirlo y decirlo. Y entonces se empiezan ya como que a ir corriendo esos velos de duda, de incertidumbre, de temor, de enigma. No, ahí es el amor. Lo que hay es un poema, una declaración de amor. ¿Y quién no quisiera ser amado, no? Ay, claro, Padre. Y lo otro es que cuando uno empieza a vivir esa vida en Dios y para Dios, yo creo que la vida se va convirtiendo pues, en una bendición. Y empieza a sentirse esa confianza en las manos de Dios. Entonces no hay esa mayor preocupación de que si me condeno o si me salvo, simplemente se vive. Y se vive de la mejor manera, así como Dios nos lo ha pedido, vivir de la mejor manera y actuar de la mejor manera. Por tanto, uno debiera sentirse más bien como pleno en las manos del Señor, pleno y vivir de acuerdo a su querer. Sí, colocarse totalmente en ruta de Dios, es el proyecto de Dios, en ruta de Dios. Tampoco estar todos los días diciendo, bueno, yo como mañana me voy a morir, como yo me voy a morir, porque pierde la esperanza. Pero tampoco el tánatos, ¿no? El uy, no, qué miedo, aquí la muerte no me hablen porque ya me llena de susto, no. Saber que vamos en camino del amor de Dios. Aquí lo estamos experimentando y allá lo estaremos recibiendo. Eso es fascinante. Esto es un lenguaje poético, amoroso. Es una declaración de amor más grande que las declaraciones que pudiéramos escuchar. Dios lo ha colocado en letras grandes. Esto no es en tarjeticas de esquela ni en dedicatorias. Es en poemas de amor. Y yo tengo en mis manos, dice Dios, la vida de los justos. ¿Sabe, Padre, cuál es la ventaja del creyente frente a la muerte? ¿Cuál? Que mientras para los ateos, agnósticos, todas aquellas personas que no creen, que viven como en ese sinsentido, que se acaba esto y pare de contar, para ellos es una puerta de salida, para nosotros es una puerta de entrada. Oye, bien. Una puerta de entrada a una vida, a algo mucho mejor, y que aquí vamos de paso y que ese momento es un paso de transición, pero que nos lleva a algo mucho mejor. Si nosotros lo viéramos de esa manera, Padre, yo creo que se nos quitaría ese susto. Y pensar más bien que en el momento
en que entramos a la presencia de Dios, vamos a encontrar el misterio, develado ese misterio. Inspirada hoy, realmente. No, la puerta, eso me parece increíble esa comparación, mamá. Muy bien. Claro, porque ese es el temor, al sinsentido. Se acabó esto, apaguemos y vámonos. No, el creyente tiene esa ventaja, la fe nos permite ver que hay algo más. Y fuera de eso, ponerse uno en presencia de Dios y poder develar todas aquellas preguntas que nos hemos hecho en torno inclusive a la vida, a la muerte, de dónde y para dónde, pues qué bendición más grande y qué anhelo más grande. Entonces, eso que dice Norma, que es muy cierto y muy interesante, la muerte le da sentido a la vida. Es lo importante, la muerte le da sentido a la vida. No es un complemento ni es la tragedia, sino le da sentido. Si yo sé que la muerte me conduce a la plenitud del amor de Dios, mi vida hoy tiene sentido. Es vivir el amor, vivir el amor. No esperemos al último momento, que nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Bendito Dios que no sabemos cuándo vamos a morir. Sabemos que nos vamos a morir. Pero preparemos ya desde hoy la experiencia de vida. No la experiencia de muerte, sino de vida, de encuentro con Dios. Pero Norma, ayudemos a recordarle a los oyentes, justos. ¿Qué significará justos en términos del Antiguo Testamento? Bueno, si hablamos de justos, necesariamente tenemos que hablar de justicia. Bueno. Y la justicia es aquel que vive el proyecto de Dios, aquel que se deja orientar por ese proyecto, por esas enseñanzas. Entonces, todas estas personas que hemos vivido ese proyecto, pues obviamente a consecuencia seremos justos en nuestras acciones. Son acciones que nacen precisamente del amor, de esa vivencia y relación con el Padre. Y esta es una de las expresiones de los términos más fuertes del Antiguo Testamento, que era el texto de los profetas. Tenemos una llamada. ¿Quién? Nayibe, buenas noches. Está llamando de Canadá. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? Feliz de escucharla, Nayibe. ¿Cómo le va? Sí, yo feliz de poderme comunicar así rápido. Sí, mira, estuvo padre que estuviéramos aquí a la vuelta. Sí. Está llamando de Canadá. Sí. Qué alegría nos da, Nayibe. Se oye lo más de bien. ¿Cierto? Sí. Se oye como si estuviéramos aquí cerca. Qué dicha. Esa es la magia padre, que yo quería charlar un poquito acerca del tema que ustedes están tratando hoy. Me parece muy lindo, muy interesante. Claro. Lo que sí quisiera decirles, bueno, es muy bonito lo que ustedes dicen de no tener miedo, ¿verdad? No tenerle miedo a la muerte, estar confiados, estar seguros de que estamos en las manos de Dios, ¿no? Nuestra vida está en las manos de Él. Claro que sí. Pero entonces muchas personas se pasan al otro extremo de no tener ningún miedo y se van hasta el punto de que, bueno, el infierno no existe y el diablo no existe y eso no hablemos de eso. Y es una realidad bien tremenda. Entonces, para mí sí es bien importante tenerle miedo a eso, tenerle miedo a morir en condición de pecado, tenerle miedo a ir al lugar equivocado. Claro. Sí, excelente, Nayi. Lo que tú nos dices es muy valioso y muy interesante. Y queremos decir lo siguiente, y qué dicha que nos están sintonizando en Canadá y en el mundo entero. Cuando decimos no tenerle miedo, no significa no nos preparemos. Todos los días tenemos... Y lo interesante es que no sabemos la fecha, bendito Dios. No sabemos si es hoy, mañana o en 100 años, pero sabemos que nos corresponde. Y prepararnos, y lo que dicen ayer es muy cierto, la mejor preparación es ser fieles al bautismo. ¿Qué es un bautizado? No solamente el que fue ingresado a la iglesia, el que se aleja del pecado. Esa es la gran realidad. Escuchemos otra llamada. Luis, buenas noches. Padre Gonzalo, muy buenas noches. Qué gusto me da escucharlo. Muchísimas gracias, padre. Qué dicha, cuéntame tu experiencia. Importantísimo el tema que tiene ahí, padre, sobre ese tránsito tan decisivo de la hermana muerte, ¿no, padre? Sí. Estaba escuchándolos ahora y pues hago la pregunta, padre, de qué tan importante uno, al prepararse, digamos, perfeccionar ese camino y a su vez de verdad tener una purificación, si lo es necesario, padre. ¿Qué tan cierto es, no? Por supuesto, gracias, Luis. Claro que sí, mira que un elemento no quita el otro. Es decir, cuando decimos no temer, queremos decir es no mirar la muerte con pánico. Lo que sí deberíamos temer es no estar dispuestos ni preparados. Eso sí debería ser como el proyecto de vida personal que cada uno va teniendo. Es decir, yo todos los días, así como digo hoy me corresponde trabajar,
hoy me corresponde visitar a mi familia, hoy me corresponde ir al médico. ¿Cómo me estoy preparando diariamente para la experiencia del amor? Y si vamos haciendo este ejercicio que nos propone Luis, de ir rectificando, de ir purificando, de ir corrigiendo, pues todos los días va a ser mejor, porque todos los días estamos diciendo, hoy soy un buen bautizado. Y deberíamos decir en la noche, hoy fui un buen bautizado o estoy todavía lejos. Todavía estoy muy encadenado por el pecado o me estoy liberando del pecado. Porque ese es el objetivo. El bautismo nos da la libertad para separarnos del pecado y abrazar la experiencia del amor de Dios. Ese gran proyecto que Dios nos está ofreciendo. Además, Padre, la muerte, gracias a Dios, es un límite. Un límite. Un límite que nos permite precisamente perfeccionar ese proyecto de vida. Si nosotros nos vamos preparando, si vamos pagando esas deudas de amor que tenemos, si vamos saliendo de esos egoísmos y la misma palabra nos va ayudando, pues obviamente la mayor preocupación va a querer estar en la presencia de Dios y consecuentemente pues el pecado se irá eliminando de nuestras vidas, pero siempre y cuando haya esa coherencia entre palabra de Dios, lo que yo vivo. Cuando hay esa coherencia realmente es que estamos realmente actuando como Dios lo pide. Bueno, Norma, gracias. El tema quedó abierto, gracias a nuestros oyentes y gracias a todos ustedes los cristovidentes que hacen parte de nuestro programa, queda abierto. Yo quisiera darle la próxima reunión, el próximo encuentro, la semana siguiente, continúa este tema. Sigamos leyendo, aunque no estemos juntos en el canal en este instante, en el programa, pero sí en la sintonía, Sabiduría capítulo 3. Vamos en el versículo 1. Sigamos leyendo y la próxima semana nos encontramos aquí hablando de esta realidad, la que le da sentido a la vida de un cristiano. Bendiciones para todos y sigan en sintonía de nuestro amado canal Cristovisión. Felicidades para todos. El mundo de la Biblia.